Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar en este video con la serie del análisis a la topología. En este video vamos a discutir la definición clásica de continuidad. Comencemos nuestro análisis con una observación que todavía no es muy revolucionaria. Es una definición que de hecho aparece en los libros clásicos de análisis, que dice así. Volvamos a la definición clásica que estábamos analizando. Una función f entonces es continua en x igual a c si así se cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes. La primera condición es que existe f de c. La segunda condición es que existe el límite con el que tiende a c de f de x. Es decir, me detengo un segundo aquí todavía. Decir que existe f de c es decir que tiene sentido escribirlo. O sea, yo escribo f de c y estoy escribiendo algo que realmente tiene sentido ser mencionado. Lo mismo con el segundo punto. Cuando digo existe el límite con el que tiende a c de f de x, estoy diciendo ese límite existe. Está representando algo que es un número, que es de verdad. Estoy escribiendo algo que tiene sentido. Y la tercera condición es entonces que el límite con el que tiende c de f de x es igual a f de c. En realidad me detuve a destacar esto de que tiene sentido porque uno podría resumir las tres condiciones en la tercera. Uno podría decir que la tercera en algún sentido implica las dos primeras. O sea, uno podría decir que una función es continua en c si solo si el límite con el que tiende a c de f de x es igual a f de c, dando por sobreentendido que lo que uno está escribiendo tiene sentido. Si uno sobreentiende que todo lo que uno escribe supone que tiene sentido, que existe justamente, entonces escribir el límite con el que tiende a c de f de x igual a f de c presupone que el límite existe y presupone que f de c existe. O sea, la tercera condición presupone las dos primeras. En definitiva, podemos resumir las tres condiciones solamente en la tercera. Vamos ahora a este ejemplo. Tenemos la función f, cuyo dominio es el intervalo cerrado 0, 1 y el codominio es los reales, y la función, la regla de asignación es f de x igual a x. La pregunta es, ¿esta función es continua? Bueno, veamos esta pregunta. Yo estoy preguntando si es continua, no estoy preguntando si es continua en un punto específico, que es lo que dice la definición clásica. O sea, la definición clásica, como dijimos antes, es local, define la continuidad en un punto. Yo pregunto, ¿la función es continua? Bueno, en realidad cuando uno dice eso está preguntando lo siguiente. Uno dice que una función es continua, a secas, sin aclarar dónde, si solo si es continua en todo punto del dominio. O sea, una función continua lo es, una función es continua, si cumple la definición de continuidad en cada punto del dominio. Entonces, la pregunta que estaríamos planteando es esta. La función esta que estamos viendo, f del intervalo 0, 1 a r, f de x igual a x, ¿es continua en todo punto de su dominio? Bueno, en realidad el único conflicto surgiría en el 0 y en el 1, entonces centrémonos en esos puntos. ¿La función es continua en 0? Veamos, ¿existe f de 0? Sí, f de 0 existe y da 0. Ahora, ¿existe el límite con el que tiende a 0? Ahí está el conflicto, porque en realidad el límite por derecha existe y da 0 como debería ser, eso está muy bien, pero por izquierda el límite no existe, no se puede calcular porque a la izquierda no hay dominio de la función. Como dijimos antes, lo único que existe para la función es su dominio. Lo que no existe, lo que no está en el dominio para la función no existe. Para esta función, digámoslo así, no hay números a la izquierda de 0. Por lo tanto, el límite con el que tiende a 0 por izquierda no se puede calcular, no se puede ni siquiera plantear ese límite. Entonces uno tendría a decir, si el límite por izquierda no existe, entonces el límite no existe y la función no es continua en 0. Y por lo tanto, con el mismo razonamiento, tampoco es continua en 1, invirtiendo derecha con izquierda. Entonces la función no sería continua en 0, no sería continua en 1 y no sería continua. Esa sería nuestra conclusión. Pero, un momento, acá tenemos algo raro, porque esta función x, la función f de x igual a x en el intervalo 0, 1. Si esta función no es continua, básicamente no existiría ninguna función continua en ningún intervalo cerrado. Y mismo prácticamente podríamos hacer el razonamiento para cualquier función polinómica en cualquier intervalo cerrado. No habría funciones continuas en intervalos cerrados. El concepto de función continua en intervalos cerrados sería absurdo porque tendríamos problemas en los extremos de esos intervalos. Pero entonces teoremas como teoremas clásicos del análisis, como el teorema de Bolzano o el teorema del valor medio, se caerían, no existirían, porque todos esos teoremas suponen funciones continuas en intervalos cerrados. No puede ser que no haya funciones continuas en intervalos cerrados, eso está mal, acá hay justamente un conflicto. Tenemos acá un monstruo de Lakatos. Aunque no es una función rara, termina siendo un monstruo porque nos obliga a replantearnos la definición. O sea, esta función tiene que ser continua, no puede no ser continua. No puede ser que el hecho de que esté definido en intervalo cerrado implique que no es continua.
¿Cuál es la solución a este conflicto? Bueno, que en realidad el límite tiene que tomar, volviendo a la idea general de que lo único que existe para las funciones es lo que está en el dominio, de lo que tenemos que concluir es esto. Cuando hablo del límite con x tiende a c, ese límite tiene que calcularse solamente por donde el dominio permite. O sea, cuando pienso en el límite cuando x tiende a c de f de x, esa x que tiende a c se mueve por donde el dominio lo permite solamente. O sea, implícitamente estamos diciendo, ese límite se toma de tal modo que x se mueve dentro del dominio de la función, estoy hablando obviamente. Por lo tanto, implícitamente hay que decir que cuando tomo el límite con x tiende a 0 lo tomo solo por derecha, y cuando tomo el límite con x tiende a 1 lo tomo solo por izquierda. Entonces podemos plantear esta modificación de la definición. Primera modificación de la definición. De la definición de continuidad, ¿no? Una función f es continua en c si solo si cumple que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Y ahora agregamos debajo del x tiende a c del límite un x perteneciente a d que nos está indicando lo que decía antes. Ese límite se calcula solamente, o sea, la x se mueve solamente dentro de lo que el dominio permite. Es decir, cuando digo x tendiendo a c, insisto, el x se mueve dentro del dominio. Si el c en cuestión es un extremo de un intervalo cerrado, me acerco a él por el lado que el intervalo permite. O sea, en el caso de la función que estábamos analizando recién, en 0 implícitamente doy por sentado que en 0 me acerco solo desde la derecha y de izquierda no me interesa, y en el 1 me acerco solo por la izquierda y a la derecha no me interesa. Con esta modificación, la función que teníamos al principio del ejemplo, f de 0, 1, r, f de x igual a x, efectivamente, como tenía que ser, resulta ser continua. Analicemos ahora esta función que estamos viendo, cuyo dominio es el intervalo 0, 1, unión el intervalo 2, 3. A la luz de la definición modificada que teníamos recién, ¿es continua esta función? Piensen un segundito, paren el video si quieren. Piensen un segundito antes de responder. ¿Esta función es continua? Recuerden que continua, sin aclarar dónde, en realidad lo que pregunta es si es continua en cada punto de su dominio. O sea, esta función en cada punto del dominio, ¿es continua o no? Bueno, la respuesta es que sí es continua. Piensa en esto. ¿En qué punto sería discontinua? De hecho, en 0 y en 1 valen las mismas reflexiones que hacíamos para el ejemplo anterior, y lo mismo en 2 y en 3. Y en todos los puntos intermedios en cada uno de esos intervalos no hay ningún problema. Esa función efectivamente es continua según la definición que estamos viendo. Una vez más estamos ante un monstruo de Lakatos, saca un monstruo más claro todavía, porque esta función, fíjense claramente, no se puede dibujar su gráfico sin levantar el lápiz de papel. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la lápiz continuidad no funciona. O sea, cuando uno trabaja con funciones más o menos con dominios no demasiado raros, donde dominios son los reales sin menos un punto, un intervalo abierto, dominios donde no aparecen demasiados conflictos, la lápiz continuidad como idea intuitiva funciona bien, y está bien desde el punto de vista didáctico iniciar la idea de continuidad con la lápiz continuidad. Eso está muy bien porque efectivamente responde a una idea intuitiva muy clara. Pero cuando uno avanza en dominios un poco ya no tan clásicos como este que estamos viendo aquí, la lápiz continuidad ya no funciona. Esta función justamente no funciona. ¿En qué sentido? En este que estamos viendo aquí. Según la definición formal, esta función es continua, no hay ninguna discontinuidad, no hay ningún punto donde falle la definición de continuidad, y sin embargo su gráfico no se puede dibujar sin levantar el lápiz de papel. O sea, la identificación de la continuidad con la lápiz continuidad no funciona, no es correcta. Estamos viendo eso en este momento. Esta función entonces es continua porque cumple la definición que hemos planteado, y sin embargo su gráfico tiene un salto cuando intentamos dibujarlo sin levantar el lápiz de papel. Aprovechemos el ejemplo para plantear todavía otra pregunta. Tenemos la misma función de recién, con el mismo dominio obviamente. Y ahora me pregunto, ¿f es continua en x igual a 4? Aquí el 4 en realidad lo que interesa de él es que no pertenece al dominio. Eso se podría preguntar lo mismo para cualquier otro punto que no está en el dominio, pero centrémonos en el 4. ¿F es continua en 4? La respuesta claramente es no. F de 4 no existe, no existe efectivamente f de 4, por lo tanto, nada, no hay mucho más que agregar. Está claro que la función no es continua en 4. Ok. Pero entonces, ¿es discontinua en 4? Y en realidad la respuesta es que no tampoco. O sea, tampoco es discontinua en x igual a 4. ¿Por qué? Si fuera discontinua en un punto habría un conflicto con lo anterior. En la diapositiva anterior concluimos que esta función es continua
Si es continua no puede ser discontinua en algún punto. Hay como una incoherencia en decir esta función que es continua al mismo tiempo discontinua en 4. No tiene mucho sentido lingüísticamente, coherentemente, lógicamente eso. Entonces, ¿qué es? ¿No es continua ni discontinua? Bueno, sí, esa es la respuesta. La función no es continua en 4, ni tampoco es discontinua en 4. La pregunta no tiene sentido. En realidad, esto que estoy diciendo sí es coherente con lo que veníamos diciendo antes, de que lo que no está en el dominio no existe para la función. Los números que no están en el dominio para la función no existen, y si no existen no tiene sentido preguntar nada respecto a ellos. Entonces, cuando el número en cuestión no está en el dominio de la función, la pregunta de si la función es continua o discontinua en ese punto no tiene sentido, no se puede plantear. Las funciones no son continuas ni discontinuas en los puntos que no pertenecen a su dominio. El análisis de la continuidad solamente se hace para puntos del dominio. En base a lo que acabamos de decir, podemos plantear una nueva versión de la definición de continuidad, que sería la siguiente. Una función f es continua en un punto c perteneciente a su dominio si solo si cumple que el límite con el que tiende a c de f de x, moviéndose de x por el dominio, es f de c. Pero si C no pertenece al dominio, entonces el dominio de F obviamente, entonces F no es continua ni discontinua en ese punto. Esta sería nuestra nueva versión de la definición de continuidad basada en los ejemplos anteriores. Entonces, con esta idea en mente, hagamos la siguiente pregunta. Tenemos la función cuyo dominio son los reales mayores que 0, su codominio son los reales, la función logaritmo natural de x. Esa función, ¿es discontinua en x igual a menos 100? Respuesta, no, no es continua ni discontinua en menos 100 porque no pertenece al dominio. Segunda pregunta, ¿es discontinua en 0? Respuesta, no es continua ni discontinua en 0 porque efectivamente el 0 no pertenece al dominio. ¿La función es continua? Respuesta, sí, es continua porque es continua en todo su dominio. En todos los puntos de su dominio la función es continua, por lo tanto es continua. Es más, es continua incluso para la lápiz continuidad porque su gráfico se puede dibujar sin levantar el lápiz de papel. O sea, incluso la lápiz continuidad nos avala en decir que la función logaritmo de x es continua. Es una función continua en todo su dominio, en todos los reales mayores que 0. Y aquí tenemos otro ejemplo. Veamos la función g, cuyo dominio son los reales menos el 0 y su codominio son los reales. La fórmula de asignación es g de x igual a 1 sobre x. Ya vimos esta función hace un rato, que para la lápiz continuidad no es continua, pero según nuestra definición sí. De nuevo, ¿esta función es continua? ¿Es discontinua? La función es continua en todo su dominio. En todos los puntos del dominio cumple la definición de continuidad, por lo tanto es continua. Pero uno podría alegar, ¿pero es discontinua en 0? Respuesta, no, porque 0 no está en el dominio. Como el 0 no está en el dominio, no tiene sentido preguntarse sobre su continuidad o no en el 0. Lo que sí tiene sentido, y en realidad tiene que ver con lo que en los libros se suele llamar discontinuidades evitables o esenciales, no nos vamos a meter con ese tema, pero voy a hacer aquí un breve comentario sobre eso. Lo que sí tiene sentido es preguntarse sobre lo siguiente. Tenemos la función de los reales menos el 0r, g de x igual a 1 sobre x. Esa función, insisto, en todo su dominio es continua, es una función continua. Ok. La pregunta es, ¿se puede extender el dominio de modo tal que se mantenga la continuidad? Esa es la pregunta en realidad, a la cual alude la mal llamada discontinuidad esencial. Insisto, la pregunta es, ¿yo puedo definir, digamos así, g de 0? En realidad no sería g, sería una función diferente porque estoy extendiendo el dominio, pero digamos yo g de 0 para hacerlo más fácil. ¿Puedo extender el dominio, agregar el 0 al dominio manteniendo la continuidad? La respuesta es no, porque la función en 0, para que eso suceda, la función en 0 debería valer lo mismo que el límite. O sea, si yo quiero extender el dominio, agregar el 0 al dominio de modo tal que la función siga siendo continua en 0, o sea, ya es continua en todo el dominio actual, quiero agregar el 0 de modo tal que en este dominio extendido siga siendo continua, eso no se puede hacer porque, insisto, para que eso suceda, la función extendida en 0 debería valer lo mismo que el límite con el que extiende a 0 de g de x, pero ese límite da infinito. No hay forma, no da un número, da infinito, por lo tanto no se puede definir g de 0 de modo tal que se mantenga la continuidad. La discontinuidad esencial se refiere a eso en realidad, que no hay forma de extender el dominio manteniendo la continuidad. Cuando la discontinuidad es evitable, que sería el caso por ejemplo de la función que tiene como dominio los reales menos el 1 y cuya fórmula de asignación es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ya la vimos antes también esa función. En ese caso la discontinuidad es evitable y eso significa que ahí sí, como el límite con el x tiene 1 existe, ahí sí se puede extender el dominio, se puede agregar el 1 al dominio manteniendo la continuidad. O sea, esa es la pregunta, insisto, de la discontinuidad evitable o esencial. No es una cuestión de discontinuidad, sino de si se puede
agrandar, extender, ampliar el dominio manteniendo la continuidad que ya existe, que en el caso de esta función 1 sobre x no se puede. Estoy diciendo mal 1 sobre x, pero ustedes entienden lo que dicen, lo que digo. Mientras que en el caso de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 sí es posible, porque en ese caso el límite existe y da finito. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función de un cierto dominio incluido en los reales a los reales. F de x es la fórmula de asignación, es la raíz cuadrada de x cuadrado por x menos 1. La primera pregunta es, ¿cuál es el mayor conjunto D que se puede tomar como dominio de F? O sea, sería, ¿cuál es el mayor subconjunto de R que puede tomarse como dominio de la función F? Si quieren, interrumpan el video, pausen el video unos segundos, piensen la respuesta y después continúen. La respuesta es que el mayor dominio que se puede tomar para esta función, eso se puede verificar, se los dejo como tarea si quieren hacerlo. El mayor dominio que se puede tomar es el conjunto que tiene el intervalo 1 más infinito, intervalo cerrado en el 1 a más infinito, unión el 0. O sea, o si quieren lo digo al revés, el punto 0, unión el intervalo 1 más infinito, cerrado en el 1. Entonces la pregunta, como veníamos haciéndonos antes, es, ¿esta función con este dominio es continua? ¿Es una función continua? Como veremos, la respuesta a esta pregunta nos va a llevar a una paradoja. Entonces la pregunta es, ¿la función es continua? Una respuesta que podemos dar es la siguiente. En realidad la función, como se ve, es la composición a su vez de dos funciones. Por un lado es la composición de la función raíz cuadrada con la función polinómica x cuadrado por x menos 1. Cada una de esas dos funciones en sus respectivos dominios es continua. La función raíz cuadrada en su dominio, que son los reales mayores o iguales que 0, es continua. Y la función polinómica x cuadrado por x menos 1 también es continua. Continua en su dominio, que en el caso de esa función son todos los reales. Por lo tanto, intuitivamente, o según de hecho un teorema muy conocido del análisis matemático, dice que la composición de funciones continuas es continua en su respectivo dominio. Por lo tanto, siendo esta la función en cuestión, composición de dos funciones continuas, resulta que la función tiene que ser continua en su dominio. Por lo tanto, la respuesta, analizando a partir de esta idea de la composición de funciones continuas, nuestra respuesta sería, la función es continua y por lo tanto eso significa que es continua en cada punto de su dominio. Pero si la función es continua, entonces, como dijimos, es continua en cada punto de su dominio y por lo tanto en particular es continua en 0. O sea, la función en 0 tiene que cumplir la definición de continuidad, que dice que el límite con o sea, si cumple la definición de continuidad, eso dice que el límite con el que x tiende a 0, moviéndose por el dominio de f de x, es f de 0. Ahora, ¿qué significa x tendiendo a 0 moviéndose por el dominio? Quiere decir que yo me voy acercando a 0, moviéndome por el dominio, me acerco a 0 tanto como yo quiera. Hay una suposición implícita en esta definición que hasta ahora no había aparecido, no habíamos tenido necesidad de analizar, que es el hecho de que cuando decimos que el límite con el x tiende a c de f de x, cuando hablamos del límite con el x tiende a c de f de x, moviéndose por el dominio, el c tiene que ser lo que se llama un punto de acumulación del dominio. El concepto de punto de acumulación va a aparecer en este curso más adelante, más formalmente, más analizado en detalle, pero en principio, intuitivamente, con eso nos alcanza por ahora. C es punto de acumulación del dominio si uno puede acercarse a C tanto como uno quiera. Si existen puntos del dominio tan cercanos a C como uno quiera. Justamente para que el límite pueda calcularse, para que el límite pueda siquiera plantearse, eso tiene que suceder. El C tiene que ser punto de acumulación del dominio. O sea, la definición... cualquiera de las versiones de la definición que hemos dado hasta ahora presuponen que el C en cuestión es un punto de acumulación, o sea que yo puedo acercarme a él tanto como yo quiera desde puntos del dominio, puntos diferentes de C. Tengo que poder ir acercándome a él gradualmente, digámoslo así, desde puntos del dominio diferentes de C, tan cercanos a C como uno quiera. Pero en el caso de esta función, para este dominio en particular, que recordemos es el intervalo 1 más infinito unión el 0 justamente no es punto de acumulación. Yo no puedo acercarme desde el dominio al 0 tanto como yo quiera. El 0 es un punto aislado del dominio, se dice. O sea, lo contrario de punto de acumulación es punto aislado. ¿Qué quiere decir que un punto sea aislado? Bueno, un punto es aislado si existe un entorno, se dice, un intervalo centrado en el punto, tal que ese intervalo deja fuera todos los demás puntos del dominio. En este caso, tenemos el gráfico del dominio, tenemos el 0, que es el punto del que estamos hablando, que es parte del dominio.
Si yo tomo el intervalo, por ejemplo, de menos un medio, centrado en ese punto, ese intervalo deja fuera todos los demás puntos del dominio que quedan afuera. O sea, en particular, yo no puedo acercarme al 0 tanto como yo quería del dominio porque hay un intervalo que deja fuera todo lo demás. El intervalo menos un medio, insisto, deja fuera todos los demás puntos del dominio. Por lo tanto, no hay puntos del dominio tan cercanos a 0 como yo quiera. El 0 no es punto de acumulación del dominio, no es punto aislado. Por lo tanto, el límite con la x tiende a 0 de f de x ni siquiera se puede plantear. Y aquí aparece la paradoja, porque según el análisis que hicimos antes, analizando el tema de la composición de funciones, la función tiene que ser continua. Primero, si es continua en 0, y si es continua en 0 cumple la definición, y si cumple la definición tiene que existir el límite, con la x tiende a 0. Pero ese límite ni siquiera puede plantearse. Contradicción, paradoja. Aquí tenemos claramente un monstruo de Lakatos. O sea, por un lado tenemos una definición que nos lleva a que una función tiene que ser continua, pero al mismo tiempo esa función que tiene que ser continua no está cumpliendo la definición de continuidad. Aquí tenemos un problema que tenemos que resolver. Una solución que de hecho adoptan algunos libros sería la siguiente. Uno dice, bueno, la definición con el límite, llamémoslo así, se aplica cuando C es punto de acumulación del dominio. Y si C no es punto de acumulación del dominio, si es un punto aislado, directamente la función es continua en ese punto y listo. O sea, sin hablar de límite ni nada, si C es punto aislado, la función es continua en ese punto y ya está. De esa manera, por lo menos en el ejemplo que teníamos recién, el ejemplo con el 0 como punto aislado del dominio, la cuestión se solucionaría según la definición. Ahí no se aplica la definición con el límite, así que el tema de que sea punto aislado no nos molesta. Y directamente la función es continua como tiene que ser. Pero esta solución suena un poco arbitraria y efectivamente lo es, así que tendríamos que hacer un análisis un poquito más fino para tratar de resolver qué sucede con el punto aislado. Pero ya no podemos seguir emparchando la definición clásica. Lo que vamos a hacer es empezar de cero de nuevo para ver cómo podemos ampliar o modificar la definición de modo tal que el caso del punto aislado quede abarcado de una manera más razonable, más coherente, sin necesidad de arbitrariedades. Espero que este video les haya resultado interesante. Muchas gracias por su atención. En el próximo completaremos el análisis de la definición de continuidad. Muchas gracias, hasta la próxima.